Es un gusto para mí estar acá con ustedes teniendo estas conversaciones hoy sobre un tema tan relevante que está en todas las esferas, en todas las ciudades, en todos los países, y es muy importante que entre todos nos vayamos sumando, y por eso le doy las gracias a KCD por invitar al colombiano a estar acá. Le doy las gracias a José por crear este evento en donde no solamente se está hablando de tecnología, que es un aspecto muy importante, pero también nos estamos preguntando y haciendo cuestionamientos sobre cómo podernos unirnos nosotros en Latinoamérica, cómo podemos sumar entre todos para que nos montemos en la transformación digital y cómo podemos salir adelante en esta nueva ola en la que estamos embarcados. Históricamente se sabe que las redes neuronales nos ha permitido tener un aprendizaje automático y cada una de las neuronas va recibiendo estímulos que si se conectan entre todas, que es lo valioso, vamos pudiendo generar muchas capacidades que dentro de las cuales se encuentra la capacidad de generalizar, la capacidad de irnos adaptando a los cambios y a la evolución del mundo, y así como también el manejo de la data de manera no lineal y el paralelismo lineal, que lo logramos a través de todas las experiencias que vamos teniendo, de las investigaciones, de los estudios, de todo lo que vamos viviendo a medida que va pasando el tiempo. Pero hoy estas redes neuronales se van complejizando y se van especializando cada día más. Tenemos la inteligencia artificial, tenemos la posibilidad de tener acceso a múltiples fuentes de información sin ningún límite. Podemos tener experiencias sin barreras y eso cada día lo que nos permite es ir conectando de una manera mucho más veloz de lo que venía sucediendo hasta ahora. Somos, hablando de los seres humanos, digamos que individuos que tenemos múltiples roles, jugamos el rol de padre de familia, el rol de estudiante, tal vez el rol de, no sé, investigador, trabajador, muchos roles que tenemos, y a medida que va pasando el tiempo se va generando necesidades diferentes según nuestros roles y según el momento de la vida que tenemos. Por eso hoy con las redes neuronales actuales tenemos una infinita y gran oportunidad de poder conocer a cada individuo, acercarnos a través de la data, y cuando hablamos de data yo no quiero que hablemos solamente de un aspecto técnico, sino un aspecto en el cual podemos acercarnos a cada individuo y dar información de valor, servicios de valor y todo muy enfocado a sus intereses. Hasta hoy, por ejemplo, para el gobierno éramos entes diferentes o personas diferentes cuando nos acercábamos, por ejemplo, a Supernotariado y Registro a pedir un certificado de tradición y libertad de un predio. Y éramos totalmente diferentes cuando íbamos al Ministerio de Educación a pedir un certificado de algún estudio que hayamos hecho. Pero han hecho desde hace varios años se está haciendo un esfuerzo muy grande para unificar esa información y que sea un único ciudadano el que pueda hacer los trámites a través de diferentes plataformas como X-Road o como la unificación, digamos, de integración de bases de datos. Asimismo, en la parte científica o en la parte de salud, éramos un ente o un paciente que iba a una institución a ser atendido y que luego cuando íbamos a otra institución no se sabía qué era lo que anteriormente se le había practicado a ese paciente. Luego podía esto influir en una mala atención, inclusive a la muerte del paciente por no tener toda esta información al día. Entonces, estamos viendo también hoy cómo integran toda la información para tener una propuesta interesante pues, para cada uno de los pacientes. Asimismo, en el colombiano, y muchos se preguntarán, ¿qué tiene que ver esta conversación de data con un medio de comunicación?
Para nosotros también es importante la data en la medida que podamos conocer a nuestras audiencias y tener identificado cuáles son sus intereses para que cada día podamos interrelacionarnos de manera pues más adecuada. Y no solamente estoy hablando de los contenidos periodísticos, estoy hablando de los servicios que le podemos prestar a nuestras marcas que antes nos buscaban para pautar en nuestros periódicos y que hoy nos buscan para diferentes propósitos. Cuando hablamos de cómo lograr identificar esta data, podemos tener como una arquitectura general, aquí estamos hablando de un plano muy superior, donde nos enfocamos en tres grandes aspectos. El primero es cómo tener el inventario e identificado las fuentes de información. El segundo, cómo lo transformamos y el tercero, cómo la entregamos. En cada uno de estos aspectos, el colombiano en particular está trabajando para tener, digamos que, una información clara y identificada de diferentes fuentes. Unas son de nuestras propias plataformas. Nosotros tenemos plataformas en donde podemos identificar cómo van navegando nuestros usuarios y cómo se van interesando en diferentes aspectos. Pero asimismo vamos generando una transformación de esa data donde la data que tenemos la vamos curando, la vamos transformando y la vamos segmentando para que podamos hacer diferentes acciones como campañas microsegmentadas y como acceso directo a nuestras audiencias. Y finalmente tenemos el tercer aspecto que es la entrega de esa información ya con una retroalimentación basada en analítica e inteligencia artificial que nos permite tomar decisiones al interior de la organización, pero también asimismo en el acompañamiento de apoyo a las diferentes marcas que nos buscan. Hemos visto en las diferentes organizaciones cómo se están creando los centros de excelencia analítica. Y en el centro de excelencia analítica hay varios componentes. Entonces, en la base encontramos la arquitectura y el gobierno, seguridad de datos. La arquitectura, la vimos anteriormente, que tiene que estar acompañada con la seguridad de los datos porque definitivamente la confianza, credibilidad que le demos a los diferentes clientes, usuarios, es supremamente importante. Y aquí estamos hablando de la conservación de la data, de la protección de la data y también del cumplimiento de la normatividad para que así podamos garantizar que esa data sea bien digamos, utilizada. En el segundo nivel están todas las plataformas y hoy, como vemos en el mercado, hay de diferentes sabores, colores, precios, hay de la China, hay de Europa, hay de Colombia. Hoy la tecnología está a merced de todo lo que necesitamos. Hay muchas opciones para escoger. Particularmente nosotros trabajamos con unos DMPs y CDPs, pero seguramente en todas las organizaciones hay plataformas que permiten tener la información muy clara de esos clientes que cada uno tiene. El tercer eslabón o el tercer componente es el Business Intelligence y el Data Science, en donde podemos entregar información de manera didáctica y de manera muy organizada para la toma de decisiones. Y por último, la monetización. Todo esto combinado con herramientas, con los grupos de trabajo y con todos los aspectos que hay detrás de toda la analítica, generan unos costos importantes. Esto no es, digamos que por más que las plataformas puedan ser open source, pues generan unos costos interesantes, importantes, que deben ser cubiertos por un ingreso permanente para que a través del tiempo podamos tener esta posibilidad de analítica de datos. Entonces es así como la monetización empieza a ser relevante y hoy hay muchos aspectos en los cuales podamos monetizar la data. Basado en las 4B de la data, estamos hablando de un volumen. Entre más cantidad de datos tengamos, posiblemente la información, la analítica que hagamos es mucho más relevante y los resultados son
pues evidentemente mejores. La variedad, no solamente la cantidad o la data que producimos en nuestros entidades, negocios o entornos en los que estamos es suficiente. Hoy hay muchas posibilidades de empezar a conectar data de múltiples aspectos y de múltiples fuentes, de bases de datos que encontramos en el exterior, de bases de datos como, por ejemplo, el DANE, de la Secretaría de Integración Social, que tienen data pública, y hay entidades que hoy se están encargando de hacer conectividad, conexiones de data para que vayamos madurando y fortaleciendo lo que vamos construyendo. La velocidad en recolección y análisis y la veracidad para garantizar datos necesarios y únicamente de calidad. Pero finalmente todo esto es para darle un valor a nuestras audiencias. La data asertiva es sinónimo del impacto adecuado en el momento indicado. Hoy, a través de Data Clean Room, posiblemente, o de un marketplace de audiencia, en donde existen ya marketplaces donde uno puede contratar la generación de conexiones para enriquecer la data, es algo que se está viendo digamos, de manera muy frecuente, o también la conexión con alianzas que podamos hacer con diferentes entidades. Pero los datos solos no nos dicen nada. El storytelling de los datos y el procesamiento del lenguaje natural nos permite identificar qué es lo que hay detrás de esa data, cuál es el contexto en el cual se está dando esta información. Y esto es relevante para poder tener una analítica avanzada y determinante para la toma de decisiones. Las plataformas y finalmente como medios de comunicación y como digamos que una entidad que ha avanzado en el apoyo a los clientes, nos estamos convirtiendo en una MarTech y así posiblemente cada uno de los negocios va a ir avanzando y se va convirtiendo y va dando un paso adicional en esta transformación digital. Tecnologías y capacidades hay múltiples hoy. Nosotros en particular estamos involucrando a IoT y OTT, donde tenemos un streaming shopping que podemos, mediante transmisión de video, mediante transmisión de un partido de fútbol, podemos ir permitiendo a nuestras audiencias comprar o adquirir algún aspecto o algún componente que les llame la atención. Por ejemplo, una camiseta de un jugador de fútbol que le parezca interesante, le puede entrar a comprarla. Pero lo que quiero decir con esto, más allá de la tecnología, es la posibilidad de cada día poder interactuar más con nuestras audiencias y así poder generar una comunicación en doble vía para poder tener ese acercamiento y conocimiento más de esas personas que están detrás de nosotros. Cada vez es más interesante poder optimizar los procesos a través de la robotización y es así como la generación de contenido a través, digamos, de un newsletter, por ejemplo, que lo podemos hacer a través de plataformas de inteligencia artificial. Poderle ofrecer a nuestras audiencias aspectos mucho más innovadores con NFT, blockchain, metaverso, que no solamente es por la tecnología como tal, sino porque son mecanismos muy innovadores y más atractivos para que podamos enganchar a la comunicación con estas audiencias. Ciberseguridad y nube pues empiezan a ser aspectos importantes para poder garantizar la credibilidad y la ayuda a tener garantizada la protección de la data. En particular, en los medios de comunicación trabajamos con Google Analytics, pero también tenemos plataformas que nos permiten ir viendo en tiempo real cómo las audiencias se van acercando a contenidos de valor y a contenidos que cada uno de los periodistas va fortaleciendo en los medios de comunicación. Tenemos la posibilidad de tener unos mecanismos de conocer las audiencias que provienen de múltiples canales y múltiples dispositivos en los cuales están accediendo a la información.
Plataformas también que nos están permitiendo hacer escucha en redes sociales. Esto en los medios de comunicación tradicionales antes no se veía, pero hoy, gracias a los avances y gracias a la transformación de los medios de comunicación en otros apoyos para los sectores, está siendo una herramienta muy interesante. Y modelos de segmentación y enriquecimiento de data nos permite en muchos aspectos y en múltiples capas poder ayudarle a las marcas a tener acceso a las diferentes clientes que ellos quieren acceder. Finalmente, hablando de la monetización, tenemos varias posibilidades y es así como hoy estamos fortaleciéndonos en la venta analítica de datos digitales. Y esto, cuando estamos hablando de venta de datos, nos referimos a datos que estén analizados y estudiados para poder dar insumos que les permite tomar decisiones a las marcas. Por otro lado, antes la pauta que se mide con unos indicadores, la data está siendo mucho más pertinente para que esos indicadores se den de manera mucho más eficiente. La segmentación, estamos en este momento pudiendo apoyar a las marcas cuando tienen retos como por ejemplo crecer en audiencias, crecer en un medio regional, aumentar sus ventas, y es así como la data empieza a ser súper importante. Y la masificación de productos derivados de la data, que es cuando empezamos a encontrar unas necesidades en particular de un segmento, podemos masificar la solución para que esto sea óptimo en costos y en asequibilidad. Los equipos de trabajo, como mencionábamos al comienzo, no solamente son técnicos. En la medida que tengamos en esos equipos de trabajo múltiples que sean equipos interdisciplinarios, logramos tener una analítica, un análisis de esa data y unos resultados mucho más interesantes. Es así como hoy no solamente no tenemos en el equipo personas que son arquitectos de datos y que están encargados del performance, del crecimiento, del data mining, sino que también tenemos periodistas, antropólogos que están sumando a esa analítica para poder dar estos resultados que son mucho más interesantes. Quiero que se lleven como conclusión que la tecnología permite relaciones cercanas y de calidad con nuestros usuarios o ciudadanos, clientes, audiencias, relaciones que evolucionan y se van transformando en el tiempo. Todos los negocios hoy, todos en particular, tienen que montarse en la necesidad o la dinámica y disciplina de ir evaluando los datos y de ir madurando los datos para que cada vez se generen relaciones mucho más cercanas con sus clientes. Esto quiero hoy que sea una conversación. Si tienen preguntas, pues podemos conversar al respecto. ¿Con qué palabras se quedan? 3 palabras del auditorio con las que se queden hoy con esta conversación. Muchas gracias. ¿Alguien más? Interdisciplinariedad. Muchas gracias a todos por estar acá.